Muy buenas noches. Por la gracia del Señor, hoy les damos la bienvenida, diciéndoles desde lo más profundo de nuestro corazón, Dios los bendiga. Hoy comenzamos el programa 41 del amor sobrenatural de Dios. Como todos los días, hoy comenzamos un programa donde el Señor una vez más nos invita a tener una relación diferente con Él. Y antes de comenzar, queremos recordarles que marquen la campana negra, donde indica todos los programas. Todos los programas son producidos diariamente en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Próximamente estaremos produciendo en ucraniano, en ruso y en húngaro. Como el Señor preestableció desde el día 1, que es la voluntad de Dios de interactuar personalmente contigo y conmigo. Y yo, como testigo fiel y verdadero de lo que Dios está haciendo, no solo en mí, sino de la esencia de lo que Dios quiere por la revelación del Espíritu Santo. Como siervo inútil, soy usado en cada programa como el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo pone el tema, los temas no son pregrabados, son grabados en vivo y se suben. Él nos da el tema, el Espíritu Santo da el tema y el Espíritu Santo desarrolla, lo hemos dicho, de acuerdo a la audiencia. Si es para la audiencia norteamericana o de habla inglesa, pues un tipo de enfoque manteniendo el mismo tema. Si es para la inglesa, la audiencia de habla española, lo enfoca con el mismo tema, pero le da otro tipo de enfoque, e igual para la habla portuguesa. El Espíritu Santo sabe quién lo va a ver, en qué momento lo va a ver y cómo lo va a impactar. Porque el Espíritu Santo es el que mueve los corazones. El Espíritu Santo, hemos dicho, que es Dios mismo, que va a los corazones, que va a los llamados, que va a los proyectados para su obra, a los que ya han sido proyectados desde antes de nacer. Y hoy el Espíritu Santo nos trae un tema bello, un tema precioso. Yo siempre guardo los temas en el celular. Y dice el tema de hoy con el que el Espíritu Santo quiere enfocar este programa: te cubriré con mi amor. Y cuando nosotros analizamos ese programa, ese tema, como el Señor quiere, te cubriré con mi amor. Vengo a mí y este es un mensaje que quiere dar el Espíritu Santo para todos, para el inconverso, para el que esté equivocado, el que está atado a la religiosidad, y para aquel que está en medio de una lucha, en medio de una prueba, como lo estoy yo, en medio en las manos del alfarero, haciendo de nuevo la vasija. Póngalo así. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar cuán grande es el amor de Dios? Muy pocas veces. Y más aún cuando nosotros
diagramamos a un Dios de acuerdo a nuestros preconceptos. Cuando nosotros pensamos en un Dios de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras enseñanzas, de acuerdo a las herencias ancestrales y generacionales, pero que todas parten del pecado original y que todas parten de la ignorancia del no conocer al Dios verdadero. Y eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Yo era una persona que nunca había entendido el amor sobrenatural de Dios. Y por eso Dios de este programa no habla solo de su amor. Dios dice cómo es su amor. ¿Y por qué Dios habla de su amor sobrenatural? Porque precisamente es un amor fuera del precontexto que tenemos nosotros y la interpretación humana que tenemos nosotros de Dios. Y a mí me pasó durante muchos años, 30 años de ser religioso. El preconcepto que tenemos de Dios es el preconcepto de un Dios de misericordia, de un Dios de bondad. Pero nuestro preconcepto para ahí. Y es parte de lo que el enemigo ha hecho en el mundo, Satanás, para tratar de confundir y desviar de la realidad de lo que es Dios. Y me pasaba a mí. Yo era de los que iba constantemente a la iglesia y sentía un vacío muy grande. Nosotros tenemos un preconcepto del Dios que debemos venir a Él a pedir que nos ayude y del Dios que debimos venir a Él a pedir que nos perdone y que derrame su misericordia. Pero en ningún momento nosotros analizamos quién es Dios verdaderamente, qué es Dios verdaderamente. Y cuando venimos y oímos esta frase del Espíritu Santo, te cubriré con mi amor, es una frase de promesa y es una frase refrescante para ti que tienes problemas, para ti que tienes preguntas, para ti que estás sin salida, para ti que estás en medio de una religiosidad que no te llena, que dices, esto no es Dios, esto no puede ser Dios. O para ti que estás dormido en una religiosidad y en un ritualismo, que entiendes que eso es tu salvación. O para ti que estás como yo, en medio de un proceso de prueba y estás luchando por seguir adelante en la prueba. Pero la realidad es esta, hermanos. En esa carnalidad, en esa educación, en esa realidad, en la carne, es imposible conocer al Dios sobrenatural. Imposible. Porque lo que mismo ha hecho el enemigo en la confusión, en los dogmas y doctrinas hechos por el hombre pecadores,
con un único interés de generar audiencia, feligreses, fondos, y no enfocados en la verdadera educación de conocer al Dios sobrenatural. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a estas realidades, Dios está cansado de los preconceptos, de los ritualismos, del tener a Dios en la boca y de no centrarse en el corazón de lo que es Dios. Y esto lo digo porque el Espíritu Santo así lo pone. Y cuando conoces al Dios verdadero, que únicamente te es revelado por el Espíritu Santo, a mí me pasó hasta que Dios no cambió el corazón y transformó Él e hizo Él presencia en mí, no lo pude ver. Tuve 30 años equivocado. 30 años de seguir rituales, de seguir dogmatismos doctrinales, interpretaciones hechas por el hombre, donde estaban enmarcados en esperanzas hechas por el hombre, pero no en una verdadera relación con Dios. Y el único que hizo la diferencia fue Dios mismo. Cuando el Espíritu Santo me convence, cuando el Espíritu Santo viene y por su gracia acepto el llamado diferente, el llamado de conocerlo verdaderamente. Solamente ahí, desde ese momento, el Espíritu Santo me convence, derrama en mí la esencia espiritual de lo que es Dios. Y en el proceso va enseñándome, igual que a ti, te va a ir enseñando. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué verdaderamente Dios tiene para ti? Y cuando Dios dice, yo te cubro, te cubriré con mi amor, va más allá de lo que tú puedas entender. Porque solamente en ese proceso unipersonal, donde usted en su soledad, sin emoción, Dios te demuestra, te convence el Espíritu Santo. Y vas a ir sintiendo lo que yo sentí. Vas a ir sintiendo procesos que los vas a ir viendo y otros que lo vas a ir sintiendo como Dios los cambia, y otros que los vas a ir sintiendo ya cambiados, porque Dios no para de trabajar en ti. Y cuando Dios abre espiritualmente tu visión y te prepara primero en el convencimiento después de tu arrepentimiento, cuando Dios te enseña la esencia de lo que tú eres, la esencia de tu equivocación. Porque cuando Dios te enseña su esencia, vas a entender que Dios no es un Dios ni de rituales, ¿okay?, ni de preconceptos humanos, ni de emocionalidad. Dios no es emocional. Y cuando Dios te lleva, Él, a ese convencimiento, usted se arrepiente. Usted
siente una fuerza tan y tan grande, ¿ok? Tan y tan grande, tan bella, de lo que Dios es y de lo que usted es, que usted se rinde verdaderamente a los pies. Y cuando hablo de todos estos sentimientos, son sentimientos espirituales, es en el espíritu. No es en la emocionalidad de la carne. Que lloras, te sientes mal y te olvidas. No. Es mucho más que eso. Cuando Dios te abre su esencia, te demuestra quién es Dios, a dónde Dios te lleva para que veas tu esencia en la carne. ¿Por qué pecas? ¿Cómo pecas? ¿Cuándo pecas? Y te enseña su deidad y te enseña a dónde quiere llevarte, por qué te toca, por qué tú eres llamado. Ahí viene el verdadero arrepentimiento y convencimiento, que lo hace el Espíritu Santo. Ahí te entregas de corazón lo que eras, porque ya eres convencido de tu carne, de tu pecado, de lo mal que estás. Ya eres convencido hacia dónde vas, en el pecado. Y ya ves la esencia de Dios. Y entiendes la esencia de Dios. La esencia de Dios es santidad pura. La esencia de Dios es verdad, honestidad. La esencia de Dios es claridad. La esencia de Dios es pureza. La esencia de Dios es todo lo que te puedas imaginar que no experimentaste en tu carne. Cuando ves la esencia de Dios, entiendes que Dios no es aquel Dios para pedirle que te ayude, para pedir que tenga misericordia y te perdone, y tú seguir llevando el mismo estilo de vida. No es ese Dios. Y cuando tú confrontas tu realidad, y sacas esa visión, la llevas a tu entorno inmediato, en tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y ves el grado de la misma percepción por la que fuiste criada o criado, con las mismas herencias conceptuales, del Dios que tú quieres encontrar pero no lo encuentras, porque no te llena. Porque estás buscando un Dios que no existe. Ese Dios que ha hecho el hombre a la medida del hombre, bajo la mentira del mundo. No. Ese Dios que te descubre su amor, que te dice hoy, te cubriré con mi amor. Es ese Dios que se descubre a ti. Cuando ves la esencia de la santidad de Dios, cuando entiendes del por qué fuiste creado a su imagen y semejanza, cuando entiendes que esa bondad y esa misericordia es mucho más allá de los preconceptos que tú tenías, porque son infinitos. Pero así como son infinitos, cuando tú eres convencido, llegas al nuevo pacto a través de su Hijo.
entiendes y aceptas el misterio de la salvación. Y ves que el misterio de la salvación es mucho más que lo que te habían contado, lo que habías leído. Mucho más. Ahí comenzó el misterio de la salvación. Cuando aceptas de corazón y ves el precio que pagó Dios a través de su único Hijo por ti, entiendes quién es Dios. Vas comprendiendo el amor sobrenatural de Dios, del cual tú no lo habías encontrado. El Dios que tus percepciones estaban enmarcadas. A este es el Dios que yo sé, el que yo tengo, el que yo conozco. Pero no era el Dios que te había hecho cambiar. No era el Dios que te había cambiado tu alma, tu corazón y tu espíritu. Era un Dios de boca. Era un Dios en la percepción nada más, en la interpretación humana. Cuando Dios se abre y te enseña, te voy a cubrir con mi amor. Y lo primero que hace Dios, después que tú haces el pacto en el arrepentimiento por Dios, no por la carne, y ahí debemos partir, no hay arrepentimiento en la carne. Hay arrepentimiento en el espíritu de verdad cuando Dios te toca y eres convencido por el Espíritu Santo. Porque es Dios mismo que trabaja en tu esencia. Porque no hay emocionalidad. Porque el trabajo lo hace Dios en sí mismo en ti. Dios mismo en ti como tu creador. Como el que te hizo, como el que sabe la esencia de tu corazón, espíritu y alma, como el que conoce las intenciones de tu corazón, como el que conoce si verdaderamente te arrepientes en el convencimiento que Él te da. Y créeme, cuando tienes el convencimiento del Espíritu Santo, usted se arrepiente. Porque lo que Dios toca, el hombre no se puede resistir. Cuando Dios te abre la realidad, ahí comienzas a entender, porque lo primero que hace Dios es convencerte y llevarte al arrepentimiento. Una vez tú te arrepientes, entregas el viejo hombre, la vieja mujer, aceptas de corazón, y cuando te digo de corazón es que queda en tu espíritu, alma y corazón el agradecimiento y la esencia del sacrificio salvífico que fue ya pagado por ti. Ya fue pagado. Y en esas bases entregas la nueva vida, el control de tu vida completo a Dios. Entrega. Desde ese momento Dios entrega tu corazón a Cristo, porque Cristo, al haber resucitado, venciendo la muerte, el pecado, la mentira, el mundo y la oscuridad, está a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para justificarte a ti y a mí. Porque Jesús fue carne, no pecó, pero fue carne. Y Jesús nos lleva de la mano en el proceso. Camina con nosotros. Y cuando entiendes y aceptas, Dios pone ese gran amor en ti. Ese amor indiscutiblemente inimaginable. Ese amor del que yo no pensaba que podía amar así. Yo mismo. Yo pensaba que el amor para mi madre era diferente del amor que el que está en la calle. Que del amor para mi padre o mi hermano era diferente. Que el amor
para la persona que yo amo, para mi alma gemela, era diferente. Que el amor que cuando tenga hijos, para ellos era... No, es el mismo amor. Porque es un amor centrado y preconceptuado en la esencia del Cristo, del Dios, perdón, en ti, a través de su Hijo. Del Espíritu Santo de Dios en ti, que mora en ti. Y cuando en completa comunión con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Santo Espíritu Santo en ti, entiendes y ves lo grande que es Dios. Y entiendes que Dios no es el Dios de pedidos. Que Dios no es el Dios de misericordia sin arrepentimiento. De pedidos por lo que tú quieres. Dios es el Dios que te enseña en su amor, en su esencia, porque te quita el orgullo, te quita las escamas del pecado, te las quita. Y comienzas a ver espiritualmente a Dios. Y amas a Dios y adoras a Dios por lo que es Dios, no por lo que tú quieres. Porque entiendes en la revelación del amor de Dios que la esencia de Dios en ti es para bien, no es para mal. Que todo el proceso en tu vida de ahí en adelante es para bien, no es para mal. Que eres más que triunfador, porque de ese punto en adelante Dios te lleva de la mano, Él personalmente, a través del Santo Espíritu Santo, con su Hijo Jesús, que es la roca de tu fe, sobre donde tu fe está sustentada, y que vas caminando en un proceso donde vas a crecer espiritualmente. Vas a crecer espiritualmente y vas a ser transformado en la carne. Dios mismo va a quitar de ti todo lo que haya que quitar. Va a quitar, lo hablamos ayer, el orgullo, la soberbia, la maldad, el amor al dinero y el amor al mundo. Y cuando decimos el amor al mundo, es precisamente eso, el amor a la mentira del mundo. Cuando tu esencia en la vida es Dios, porque es el centro, todo lo que te rodea tiene el amor de Dios en ti y la importancia que tiene, que Dios te da en ti para todas y cada una de esas cosas. El servir a Dios no quiere decir que no vivas bien. El servir a Dios no quiere decir que no produzcas. El servir a Dios no quiere decir que no ayudes a otros. El servir a Dios no quiere decir que no disfrutes lo que Dios dio en este mundo para nosotros. Este mundo precisamente está como está porque el pecado, la avaricia, la mentira, la maldad de Satanás ha distorsionado desde el pecado original. Cuando entiendes y eres revelado espiritualmente la esencia de Dios, entiendes que tu vida tiene una razón, tiene un porqué. Que tu vida no es un azar. Que tú no viniste al mundo porque tu papá y tu mamá lo quisieron. No. Hay un propósito. Y tú eres un propósito en el reino de los cielos. Y este es un llamado más que te hace Dios. Y te dice, te cubriré con mi amor. Y cuando Dios te cubre con su amor,
Dios te cubre con su amor en todos los aspectos de la relación. Tú vives el amor de Dios, tú lo disfrutas, tú quieres dar a otros el amor de Dios. Tú vas a ser mejor en todos los aspectos de tu vida. En tu casa, con tu familia, con tus seres amados. No porque tú quieres brillar ante ellos, no. Es porque tú tienes el amor verdadero de Dios. Es porque los preconceptos del mundo y de la carne ya no moran en ti. Tú adoras a Dios por lo que es Dios. Tú adoras a Dios por el amor que Dios te da. Tú glorificas a Dios porque Dios se glorifica en ti en amor. Cuando tú eres confrontado con esa realidad, mi hermano y mi hermana, usted ve el amor de Dios en usted. Usted ve los cambios. Y usted comienza a entender y a comprender, sin lugar a duda, que Dios no es el Dios de la religiosidad, de los preconceptos humanos, de los ritualismos que nos apartan de Dios. Dios es verdadero, es nuestro creador, y cuando entiendes en el Espíritu la deidad de Dios, ¿quién es Dios? Lo amoroso que es Dios, lo misericordioso que es Dios, pero lo recto que es Dios. Entiendes que en tu corazón jamás puede haber espacio para el pecado. Es un proceso. Dios camina contigo porque Dios está en tu corazón. Una vez tú llegas al pacto, Dios está en tu corazón. Dios camina en tu corazón. Y por eso Dios te dice hoy, te cubriré con mi amor. Porque el amor de Dios te garantiza que va a ir caminando contigo en todo el proceso. Y tú hoy te preguntas, igual que me preguntaba yo, ¿dónde estás? Cuando tú te arrodillas en tu soledad, porque es una relación unipersonal. Cuando Dios pone en ti ese querer y ese hacer sobrenatural. Cuando Dios pone en ti la humildad sobrenatural. Cuando Dios pone en ti ese amor sobrenatural. Cuando tú te rindes sobrenaturalmente con el amor de Dios. Cuando tú comprendes sobrenaturalmente quién es Dios y llevas una relación espiritual, vas viendo día a día cómo tu espíritu crece, cómo tu amor en el corazón crece, cómo la maldad, cómo las raíces de amargura que te llevaron a ser lo que tú eres hoy, desaparecen. Porque Dios te dice, te cubriré con mi amor. Y Dios es Dios único y verdadero, no hay otro Dios. Y cuando entendemos la deidad de Dios en ese contexto real y verdadero, comprendemos que Dios no es emoción, que Dios es realidad. Muchas veces queremos respuestas de Dios, pero no entendemos que Dios no responde en emocionalidad. Que Dios cuando te llama de verdad. Y hoy estás recibiendo un llamado de verdad. Hoy Dios te está diciendo, te cubriré con mi amor. ¿Pero por qué te está cubriendo con tu amor? Porque Dios quiere rescatarte de verdad. Porque Dios quiere que salgas de esa vida monótona, de esa vida llena de pecado, de esa vida que te va a llevar al infierno. Porque cuando conoces la esencia de lo que es Dios, vas a entender que ese preconcepto humano, que Dios puede aceptar todo tipo de pecado y me perdona, pero puedo seguir pecando. Eso no es Dios.
Eso es un preconcepto hecho por el maligno a través de las religiones, pero no es Dios. Esos son conceptos del enemigo para confundir la esencia de lo que es Dios. Cuando tú descubres verdaderamente la esencia de Dios, tú tiemblas, porque tú conoces a Dios en su esencia. Tú comprendes que en Dios es imposible el pecado. Imposible. Hay un proceso y Dios camina contigo, pero en ese proceso usted va creciendo. No es verdad que usted tiene a Dios y va a seguir siendo la misma persona. Falso, mentira. Eso no es verdad. Ese no es Dios. Ese es el Dios del preconcepto. Ese es el Dios de la imaginación. Ese es el Dios que el enemigo quiere usar para confundir y robar tu alma. Porque ese es el Dios que no te va a salvar. Esa es la realidad. Ese es el Dios que te dice, te llamé y no me respondiste. Te busqué y seguiste igual. Te di mi misericordia y seguiste igual. No me aceptaste de corazón, porque no te arrepentiste. Ahora entiendes verdaderamente al Dios Alfa y Omega, principio y fin. El Dios de la verdad, el Dios de la pureza, el Dios que detesta la mentira, que detesta el pecado. Pero ese Dios hoy te dice, ven de nuevo, yo te voy a convencer. Arrepiéntete de verdad. Y vamos a ir trabajando juntos, tú y yo, donde espiritualmente vas a crecer en mí y yo voy a disminuir todo el pecado de tu carne y te voy a hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. La esencia pura del por qué te creé, para que dieras frutos, para que me glorifiques en cada minuto, segundo de tu existencia en la tierra. Que me glorifiques amando a otros con mi amor. Que me glorifiques ayudando a otros. Que me glorifiques hablando. Que me glorifiques en constante comunicación conmigo en oración. En la mañana, durante el día y en la noche. Que me glorifiques teniéndome como el centro de tu hogar, donde tú, tu esposa, tu esposo y tus hijos van a congregarse en mí. Donde yo voy a traer al que esté perdido, porque tú me sirves de corazón. Porque tu esposa y tu esposo me sirven de corazón. Porque yo soy el centro de vuestra familia. Ese es el Dios verdadero. No hay tal Dios de misericordia y redención si no hay arrepentimiento verdadero. No existe. Tú te arrepientes, Dios trabaja contigo y va caminando en cada caída, porque caemos. Pero Dios está ahí. Dios está ahí sosteniéndote en cada caída. Si te caes 7 veces, Dios te levanta 14. ¿Entiendes? Lo que tienes que ver, ya lo estás viendo. No hay a dónde más tomar. No hay más rumbo. El rumbo del mundo hoy es el rumbo al infierno. El rumbo de las almas que van para el infierno. Ese es el mundo hoy. Dios no es religión. Dios es Dios. Y como tal,
merece respeto, merece obediencia y merece ser glorificado en todas tus acciones. Dios una vez más hoy te dice, hijo, hija, te cubriré con mi amor. ¿Quieres ser cubierto con mi amor? ¿De verdad? ¿Quieres ser cubierto con mi amor? Esto es otro llamado que Dios te está haciendo. Como todos los días, hermano y hermana, Dios te dice, búscame mientras puedo ser encontrado. No porque me voy, porque te puedo llamar esta noche. Y si tú no tienes tus cuentas arregladas conmigo, no vas a ver mi presencia. Jamás. Entiéndelo. Yo estoy listo para cubrirte con mi amor. Ven a mí esta noche, en tu soledad. No te vas a arrepentir. Dios te bendiga, hermano.